Este vídeo comparte 5 afirmaciones que debes decirte cada mañana para fortalecer tu mente. Dominar tus emociones y vivir con más poder interior cada día. Número 1. Soy dueño de mis pensamientos y emociones. Cada mañana solía comenzar con una lucha invisible. Me despertaba con el corazón acelerado, con pensamientos oscuros que me decían que algo saldría mal. A veces era ansiedad, a veces miedo sin razón aparente, y otras, simplemente me sentía vacío. Por mucho tiempo pensé que eso era normal, que no había forma de evitarlo. Pensaba, así soy yo. Pero todo cambió un día en el que, por casualidad, conocí a un hombre mayor en el parque. Estaba sentado en un banco, inmóvil, con los ojos cerrados, respirando profundamente mientras a su alrededor el mundo parecía ir a 1000 por hora. Algo en su tranquilidad me atrajo, así que me senté cerca. Después de un rato, abrí conversación, le confesé cómo me sentía cada mañana, cómo me perseguían pensamientos que no podía controlar. Él sonrió con calma y dijo, tú no eres esos pensamientos. Ellos son como nubes. Vienen, se quedan un momento, y luego se van. Pero tú eres el cielo, y el cielo no cambia por una tormenta pasajera. Esa imagen me sacudió, me la llevé conmigo ese día, y al día siguiente, decidí hacer algo diferente. Me desperté, sentí la misma ansiedad habitual, pero esta vez, no reaccioné igual. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije en voz baja, esto no me controla, yo elijo cómo reacciono. No fue magia, la ansiedad seguía ahí, pero yo me volví observador en vez de víctima. Dejé de identificarme con cada emoción que sentía. Comprendí que podía sentir miedo sin actuar desde el miedo, que podía reconocer la rabia sin dejar que dictara mis palabras, que la tristeza podía visitarme, pero no instalarse sin mi permiso. Empecé a decirme cada mañana, soy dueño de mis pensamientos y emociones, y cada vez que me sentía abrumado, repetía la frase como un ancla. Con el tiempo, no solo cambiaron mis mañanas, sino toda mi vida. Ya no me dejo arrastrar por lo que pasa dentro de mí. Ahora sé que lo que ocurre en mi mente no es el enemigo. El problema era que yo me lo creía todo. Hoy elijo con qué pensamientos quedarme y a cuáles dejar pasar. Hay días buenos y días malos. Pero ahora, incluso en los días malos, tengo una certeza. Pluma quien domina sus pensamientos, gobierna su destino. Número 2. Hoy seré agradecido por todo lo que tengo. Hubo una época en la que despertaba cada mañana con una sensación de vacío. Abría los ojos y lo primero que pensaba era en todo lo que me faltaba. Dinero, reconocimiento, éxito. Revisaba redes sociales y sentía que todos estaban avanzando, menos yo. Me quejaba sin darme cuenta, envidiaba sin admitirlo. Vivía atrapado en la trampa del cuando tenga más, seré feliz. Una tarde, mientras caminaba con mi madre, le conté que sentía que mi vida no avanzaba. Pensé que me daría consejos prácticos o palabras de consuelo, pero en lugar de eso, se detuvo, me miró con firmeza y dijo, ¿y alguna vez agradeces lo que ya tienes? Me quedé en silencio, nunca lo había pensado así. Esa noche, antes de dormir, tomé una hoja y empecé a escribir. Estoy sano, tengo un lugar donde vivir, tengo comida caliente cada día, puedo ver, oír, caminar, tengo personas que me quieren. Mientras escribía, algo cambió en mí. Me di cuenta de que llevaba años viviendo rodeado de bendiciones que jamás había valorado. Lo que para mí era normal, para otros podría ser un milagro. Al día siguiente, decidí iniciar una nueva rutina. Antes de levantarme, me quedé unos minutos en la cama y dije en voz baja, gracias por este nuevo día. Gracias por estar vivo. Gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que puedo llegar a ser. Lo repetí al día siguiente. Y al siguiente. Al principio era solo un hábito, pero pronto se convirtió en mi escudo contra la insatisfacción. Empecé a notar que me quejaba menos, que ya no sentía esa ansiedad por lo que otros tenían, que mi mente estaba más tranquila, más presente. Aprendí a mirar a mi alrededor con ojos nuevos, a valorar un vaso de agua fría, una conversación sincera, un amanecer silencioso, y entendí algo poderoso. La gratitud no es solo decir, gracias, es una forma de vivir. Es reconocer que ya tengo suficiente para ser feliz hoy. No porque mi vida sea perfecta, sino porque he dejado de esperar a que lo sea. Hoy sigo teniendo metas, sigo queriendo crecer, pero ya no camino con prisa ni con envidia. Camino con calma y con gratitud. Pluma el que aprecia lo que tiene, ya vive en abundancia. Número 3. Hoy elegiré lo que puedo controlar y dejaré ir lo que no depende de mí. Recuerdo claramente una semana en la que todo parecía salirse de control. Un proyecto importante en el trabajo se vino abajo por decisiones que yo no podía cambiar. Mi jefe estaba de mal humor, los clientes eran agresivos, y hasta el clima parecía estar en mi contra.
Cada noche llegaba a casa agotado, frustrado, repitiéndome, ¿por qué todo me sale mal? Un viernes, después de una jornada especialmente caótica, fui a visitar a mi abuelo. Me escuchó en silencio durante varios minutos mientras yo desahogaba mi rabia. Cuando terminé, simplemente dijo, estás gastando toda tu energía en pelear contra el viento. No entendí al principio. Me miró y añadió, el viento sopla como quiere, pero tú eliges si construyes un molino o una muralla. Esa noche no dormí bien, pero sus palabras dieron vueltas en mi cabeza. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, escribí 2 columnas en un cuaderno. Lo que puedo controlar, mi actitud, mi esfuerzo, mis decisiones, cómo reacciono, lo que no puedo controlar, lo que los demás piensan. Sus palabras, el clima, el pasado, fue una revelación. Me di cuenta de que pasaba gran parte de mis días enfocado en lo segundo, queriendo que otros me comprendieran, que todo saliera perfecto, que la vida siguiera mis planes. Pero eso no estaba en mis manos, y ese deseo de control me estaba drenando. Desde entonces, comencé cada día con una frase. Hoy elegiré lo que puedo controlar y dejaré ir lo que no depende de mí. Cuando alguien me trataba con desprecio, respiraba y pensaba, no puedo controlar su actitud, pero sí la mía. Cuando algo salía mal, en lugar de culpar al universo, buscaba qué podía aprender de eso. Cuando sentía ansiedad por el futuro, me recordaba, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hoy? Entonces es suficiente. No fue fácil. A veces el impulso de querer controlarlo todo regresaba. Pero poco a poco, empecé a vivir más ligero, más enfocado, más presente. Descubrí que la paz interior no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber distinguir lo que sí depende de ti y actuar desde ahí. Porque ahí es donde vive el poder real. Pluma el que se enfoca en lo que controla. Construye una vida firme aunque todo a su alrededor tiemble. Número 4. La opinión de los demás no define mi valor. Durante muchos años viví atrapado en una cárcel invisible. No tenía barrotes, ni cerraduras, pero me aprisionaba igual. Se llamaba, el qué dirán. Antes de tomar una decisión, pensaba en cómo me verían los demás. Antes de decir lo que realmente pensaba, lo filtraba para encajar, me vestía para agradar, publicaba para impresionar, callaba por miedo a ser rechazado. Y lo peor de todo, creía que eso era lo correcto. Pero por dentro, me sentía pequeño. Todo cambió el día que decidí compartir un proyecto personal que me hacía ilusión. Una canción que había compuesto en secreto. Lo subí a internet, temblando de miedo, y los primeros comentarios no tardaron en llegar. Algunos se burlaban, otros lo criticaban sin piedad. Me sentí desnudo, expuesto. Durante días estuve tentado a borrarlo todo, a desaparecer. Entonces recordé una frase que había leído. Si te defines por la aprobación de los demás, serás su prisionero para siempre. La escribí en un papel y la pegué en mi pared. La leí cada mañana durante una semana. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a preguntarme, ¿quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Lo que hago nace de mi verdad o de mi miedo a no gustar? Empecé a tomar decisiones que reflejaban mis valores, no las expectativas ajenas. A decir, no, cuando lo sentía. A hablar con honestidad aunque temblara la voz. Curiosamente, cuanto más auténtico era, más fuerte me sentía. Aprendí que la crítica es inevitable, que siempre habrá alguien que te juzgue, te subestime, te rechace, pero también aprendí que eso no me define, que mi valor no se mide por los me gusta, ni por la aprobación de los demás. Se mide por mi integridad, por mi coherencia, por la paz que siento al acostarme sabiendo que fui fiel a mí mismo. Ahora, cada mañana me repito, la opinión de los demás no define mi valor. Y cuando la inseguridad regresa, porque aún lo hace a veces, la escucho. La reconozco, pero no le doy el control. Sigo caminando, firme, a mi ritmo, siendo yo, Pluma el que se valora por dentro. Ya no necesita validación por fuera. Número 5. Mi paz interior depende de mis pensamientos, no de los eventos externos. Solía pensar que algún día, cuando todo estuviera en su lugar, por fin estaría en paz, cuando tenga un mejor trabajo. Me decía, cuando encuentre a la persona correcta, cuando todo esté en orden, entonces sí, voy a estar tranquilo. Pero ese día nunca llegaba. Siempre había algo, un problema inesperado, una discusión, una mala noticia, una decepción, y con cada nuevo caos, mi mente se desmoronaba, hasta que una noche, después de una semana llena de tropiezos, salí a caminar solo. El aire era frío y el cielo estaba cubierto. Dentro de mí, un torbellino de pensamientos, frustración, ansiedad, tristeza. Me senté en una banca y me pregunté, ¿qué necesito para sentir paz? La respuesta me golpeó con fuerza.
Nada externo va a dártela, si no la construyes por dentro. Recordé una frase que había escuchado hacía poco. Tu paz no depende del mundo, depende de ti. Y esa noche, por primera vez, entendí su profundidad. Decidí hacer un experimento. A la mañana siguiente, antes de mirar el teléfono, antes de revisar el correo, me senté en silencio, respiré profundo, y me dije, hoy, pase lo que pase, cuidaré mi paz. Ese día, los problemas no desaparecieron. El tráfico fue un desastre. Hubo tensiones en el trabajo. Me llegó una factura inesperada. Pero algo era distinto. Mi mente no reaccionaba con desesperación. Observaba, aceptaba, actuaba, no porque todo estuviera bien, sino porque yo decidí estarlo. Convertí esa práctica en un hábito. Cada mañana, antes de salir al mundo, entrenaba mi mente para recordar que el verdadero refugio está dentro, que las tormentas externas no tienen poder, si tu interior es firme, que el caos puede gritar afuera, pero tú puedes elegir el silencio por dentro. Y no soy un monje, aún hay días en que me siento abrumado, donde pierdo el centro, pero incluso entonces, tengo un faro al que volver, un pensamiento que me recuerda que no necesito que el mundo se calme para estar en calma. Ahora, cada día comienzo con esta promesa. Mi paz interior depende de mis pensamientos, no de los eventos externos. Y esa promesa me ha salvado más veces de las que puedo contar. Pluma el que encuentra la paz dentro de sí. Ya no vive a merced del mundo,